alimentar esa semilla, la semillita que hay en sus corazones, es la confianza que se les puede dar. Wow. Decir, creo en ti, creo en tu capacidad, creo en lo que vas a hacer y en lo que pueda quiero acompañarte. Conversaciones que conectan generaciones. Podcast XYZ. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este podcast, un nuevo episodio de XYZ, este espacio que busca conectar generaciones. Y en este día especial, una invitada preciosa en todo el sentido de la palabra. Ella es Marta Perugacci, nacida en Otavalo. Ella es teóloga y aparte de eso con muchísimo tiempo de experiencia al servir con jóvenes y también a instruir a varias personas en temas de liderazgo. Así que Martita Perugacci, qué honor para mí tenerte aquí. Gracias, Gavita, que Dios te bendiga, gracias por invitarme a este programa tan especial, XYZ, un programa que admiro mucho. Y es un programa que bendice a muchas generaciones. Así que gracias, Gavita. El honor es mío de estar acá. No sé qué más contarte. Yo quiero contarles algo. Miren, esta blusa me regaló mi amiga porque Marti, aparte de ser mi invitada hoy, es una amiga de muchísimo tiempo, Martita. Sí. Yo te admiro mucho porque te he visto enseñar muchos años. A veces te he visto predicar a muchísima gente. Y para mí es muy natural ver a Martita siendo una saeta en manos del valiente. Sin embargo, yo sé, porque he visto que no ha sido sencillo. En pleno siglo XXI, siendo mujer, siendo de una cultura como la otavaleña, y decidir servirle a Dios a través de tus estudios de teología. O sea, tú vas rompiendo ahí estereotipos. Cuéntame sobre tu llamado y cómo ha sido todo esto, considerando que vienes de una cultura ancestral, se podría decir, que es tan valiosa, pero que seguramente has tenido que enfrentar muchos desafíos. Sí, Gavita, desafíos muchísimos. Uno de los desafíos que tuve que romper o enfrentar fue a mí misma, porque venía de una familia disfuncional. Bueno, como ven, soy de Otavalo, y en la cultura de Otavalo, cuando se vive en el campo, los niños salen a trabajar desde muy pequeña edad. Entonces, salí a trabajar desde los 9 años en casas. Entonces, yo crezco solo obedeciendo, o sea, recibiendo órdenes, ¿no? Entonces, cuando recibo el llamado de parte de Dios, para mí fue muy duro porque, o sea, yo decía, ¿cómo yo voy a servir? O sea, si yo solo recibo órdenes, ¿cómo es posible que yo voy a ir a guiar a un grupo, a servir a un grupo? O sea, realmente la barrera que tuve que romper fue conmigo misma, ¿no? En ese transcurso, cuando ya me envían a servir con jóvenes en Carapungo, yo me acuerdo cuando Dios me dice, porque yo era rotundamente no, o sea, no puedo, no para esta generación, no para esta cultura. O sea, tú dices la cultura mestiza. Exacto. Te encomendaron jóvenes mestizos. Mestizos, entonces, y yo indígena, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, yo indígena en una cultura mestiza, ¿cómo voy a, o sea, no me van a hacer caso, o sea, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces yo me acuerdo que recibí un llamado de parte de Dios cuando decía, pídeme las naciones y te daré por heredad los confines de la tierra. Y yo nunca entendí ese versículo. Perdón que regrese casi al inicio después de estar por acá. Pero fue como el versículo que siempre estaba en mi corazón como punzándome de qué significa esto, por qué Dios me habla a través de esto. Y este versículo me la dio la líder de mi célula. Y ella fue la que me da ese versículo y me dijo, no, este versículo es para ti. Y yo la recibí y cuando pregunté al pastor, yo me acuerdo que él me dijo, esto tiene que ver con naciones, con culturas, con etnias. Wow. Y cuando yo estaba renegando de que yo no voy a poder servir en otra cultura. Que no sea la tuya. Exacto. Y más si yo solo recibía órdenes y trabajaba como servicio doméstico. O sea,
cuando Dios me recuerda, yo ya te preparé, yo ya te instruí y no vas a estar sola. Yo voy a estar contigo todos los días. Y fue como una voz que marcó tan profundamente desde aquí hasta el corazón que yo, está bien, Señor, ya no voy a pelear más contigo. Fue algo que te confirmó Dios. Sí, fue algo así confirmado. Y ahí es cuando ya empiezo a servir. Y empecé a servir con jóvenes y fue una experiencia súper linda. Qué chévere. Marti, antes de que me cuentes sobre esa experiencia, yo quiero que tú me digas, ¿cómo crees que Dios te ve a ti? ¡Guau! ¡Qué linda pregunta! La forma como Dios me ve. A mí me encanta el libro de Efesios, el capítulo 1, que habla acerca de que estamos en Cristo. Y nos muestra y nos habla Pablo, ¿no? Nos muestra acerca de qué somos delante de Dios a través de Jesús y el amor inmenso que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y recordando que Pablo lo está refutando a la iglesia de Efesios, a gente que está en una iglesia, ¿no? Recordándoles cuánto Dios les ama. No está diciendo que nos ama por lo perfecto que somos, no, a lo contrario, somos gente tan imperfecta que está tratando de perfeccionarse cada día, pero en medio de esa lucha veo cuánto Dios me ama. Eres amada. Amada. Eres amada. Marti, eso yo también creo que es lo que eres y lo que reflejas a cada paso y lo que contagias a las siguientes generaciones. Yo quisiera que tú me digas, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones? Wow. Las nuevas generaciones, espero decirlo bien, lo veo como un agente de cambio. Un agente de cambio como un recurso humano que Dios lo puede usar para impactar a las naciones en todos los campos. Porque muchas veces nosotros somos gente que, o líderes, o sea, yo hablo de pastores, líderes, que a veces nos enfrascamos y no sé si voy a decir esto, y no es que estoy criticando, pero es como una postura mía tal vez, pero yo veo mucho cuando los pastores incitan a que los jóvenes se preparen y sirvan siempre dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y eso para mí es como muy frustrante. Es como, ay, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero cuando me doy cuenta, digo, no, o sea, los jóvenes son el agente de cambio, no solo dentro de la iglesia. Los jóvenes son el agente de cambio fuera de la iglesia. Wow. En todas las ¿Y en ramas. dónde has visto esos destellos? Porque lo que yo te escucho es que los chicos, la nueva generación tiene el potencial de ser esos instrumentos de luz, tal vez como ingenieros, como médicos, tal vez como abogados, tal vez como constructores, tal vez como maestros, no sé. ¿Dónde ves eso? Que tú dices, no, es que estos chicos están para transformar el mundo. Cuéntame, ¿dónde ves esos destellos en los jóvenes? Voy a contar una historia de un jovencito que estaba estudiando medicina. Y él estaba en la iglesia. Y los papás querían que él sirva en la iglesia. Y da la coincidencia de que yo justo me fisuré el pie y yo estaba en el hospital. Y yo estaba en el hospital y él se queda conmigo todo el tiempo acompañándome porque eran entre 4 chicos de la iglesia que me acompañaron. Estábamos en un campamento contando la historia de lo que pasó. En una caída me fisuré el peroné, ellos me acompañan al hospital, pero uno se queda en específico conmigo. Entonces ahí conversando, le digo, ¿qué quieres hacer? Cuéntame. Y yo con el dolor ahí, ¿no? Pero conversando con él. Y él me dice... Él decía que admiraba a su hermana, porque, o sea, su hermana es lo máximo en su casa. Y que él ama mucho a su hermana, ¿no? Admira a su hermana y ama mucho a su hermana, pero que él no se halla en la iglesia, que siente que su campo no es dentro de la iglesia. Y no sabía cómo hacer para servir en la iglesia. Entonces yo digo, y le digo, ¿por qué dices eso? O sea, y era un chico que estaba estudiando medicina. Exacto, estaba estudiando medicina. Entonces, él decía, si yo estoy estudiando medicina, pero no encuentro un campo dentro de la iglesia, ¿cómo sirvo a Dios? O sea, se sentía inútil. Exacto. Como diciendo, si es que no estás ahí, no sirves. Y me parece súper interesante esto que tú traes sobre la mesa, Marti, porque yo creo que es importantísimo tener fe y mantenerse conectado al cuerpo de Cristo, asistiendo a la iglesia, ofrendando, sirviendo en lo que puedas. Exacto. Pero tal vez tu campo misionero
está en otro lugar. En otro lugar, exacto. Exacto, Gavita. A veces nosotros pensamos que, como le menciono, pensamos pastores y líderes de algunas congregaciones, que los jóvenes tienen que estar dentro de la iglesia y servir dentro de la iglesia. No. Entonces este chico estaba así. Entonces le digo, ¿qué estás estudiando? Y me dice, medicina. ¿En qué profesión? Me dice, quiero ser cardiólogo. La especialidad de cardiología. Le digo, Dios te va a usar ahí. Tú no vas a servir en una iglesia. Tu llamado no está en una iglesia. Lo tuyo está dentro del campo de la medicina y tú vas a salvar vidas. Y él no lo podía creer, Gaby. Él estaba tan emocionado de oír lo que yo le decía, que después yo le vi y él empezó a disfrutar de lo que él estudiaba, a ser parte de lo que él hacía dentro de la iglesia, con lo que estaba estudiando, pero era parte de su vida y él era un chico feliz. Entonces me di cuenta allí que los líderes cometemos el error de frustrarles a los chicos al decirles, ¿dónde quieres servir? Pero en la iglesia. Y no les ayudamos a descubrir el potencial que ellos tienen y acompañarles y lanzarles a ese lugar. Darles alas. Como suelen hacer esa analogía de raíces y de alas, me parece que requieren tener raíces de fe en la iglesia, porque obviamente ese es el espacio donde te alimentas de fe, de valores y pones tu mirada en Jesús. Porque si es que en el caminar te pierdes y no sabes dónde está tu mirada y tu motivación comienza a ser medio chueca, entonces realmente, aunque estés afuera siendo médico o abogado, haciendo lo mejor posible, pero no estás afirmado en Cristo, en realidad no eres sal y luz de verdad. No eres una luz bien brillante ni una sal que en verdad sala. Entonces creo que ese equilibrio, qué valioso lo que tú dices, Marty, porque en verdad seguramente hay muchos chicos que tienen un llamado en el arte, en la música, en la ciencia, en la tecnología. ¿Y cómo poder como darles esas raíces para que tengan fundamentos firmes y de tal manera que puedan volar hacia donde Dios les llama? ¿Cómo le das raíces? Algo que yo estaba viendo en todo este tiempo al servir con los jóvenes, porque Dios no es que diga, Dios me ha usado, no, sino creo que por la gracia de Dios he podido estar con las dos generaciones, tanto universitarios como adolescentes, que claro, al inicio para mí fue un poco complicado, porque es como dicen, a veces sales a liderar un grupo de jóvenes y te toca experimentar, y a veces eso es malo, pero cuando no hay líderes que puedan levantar y llevar a un grupo de jóvenes y te envían, tienes que hacerlo, o sea, te toca como este punto que dicen líderes emergentes, ¿no? Entonces empecé como líderes emergentes y... Tú te refieres a los chiquitos que están brotando y que tú dices, este chico tiene como un llamado tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, pero yo veo que se está germinando una semilla especial aquí. Entonces, cuando veo eso, comienzo a darme cuenta que en las dos generaciones, la forma de poder alimentar esa semilla, la semillita que hay en sus corazones, es la confianza que se les puede dar. Wow. Es decir, creo en ti, creo en tu capacidad, creo en lo que vas a hacer y en lo que pueda quiero acompañarte. Qué hermoso. Entonces, Marty, eso que dices ahorita de creo en ti, a mí el corazón. Porque yo creo que algo que marcó mi vida fueron personas que tú puedes contar con los dedos de la mano, que creyeron en mí. Y te hago un paréntesis ahí, Martita, porque las dos compartimos un pastor que ya está en la presencia del Señor. Pero algo que tengo muy presente es verme a mí como adolescente, una chica un poco orgullosa, Marty. Porque a mí lo primero que me preguntan cuando fui a la iglesia fue, ¿y qué te pareció? ¿Te vas a quedar? Y yo les regresé a ver y les dije, no sé. Y me senté, o sea, no fue ni voy a ver, muchas gracias, no, sino como no tengo idea si me voy a quedar con ustedes y no sé si quiero tampoco. No tenía la actitud más humilde que uno pueda decir, qué linda la chica, esta chica tiene potencial, no creo. Pero sí hubo personas en el camino que creyeron en mí, que tal vez fue Dios, que les dijo, ve esa chica que parece que no mismo. Ponle ojito, discípulale. Y cuando hablamos de discipular, hablo de acompañar en la vida. Y cuando tú dices, Marty,
creí en algunos jóvenes y les dije, yo creo en ti. Yo creo que eso te cambia la vida para siempre, porque cuando eres adolescente a veces ni tú mismo crees en ti. Así es. Y que alguien que tenga autoridad, que tenga liderazgo, que tenga sabiduría te diga, yo creo en ti, te cambia la vida para siempre. Qué bendecidos esos chicos que recibieron esa palabra de parte tuya, Martita. Créenos, chicos. Gracias, Gaby. Y sabes que justo lo que estás mencionando me pasó a mí. Y creo que muchas de las cosas que yo pude tal vez replicar en el ministerio son cosas que yo recibí primero. Sí. Yo me acuerdo cuando yo recibí el llamado de parte de Dios para estudiar teología. Cuéntanos de eso, Martita, me parece interesantísimo. Yo me acuerdo cuando, como mencioné, había esto de que Dios me da esa promesa de pídeme las naciones. Sí. Entonces yo andaba con ese bichito de ¿por qué Dios me dio esto? ¿Por qué Dios me dio esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo andaba preguntando a media iglesia, ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué significa esta promesa? O sea, yo quería que me digan algo más de por qué Dios me dio esa promesa a mí. Entonces, ahí nace todo. Entonces, cuando tengo eso de pídeme las naciones, yo ya estaba con... tengo que prepararme, tengo que hacer algo y así, ¿no? Entonces, en medio de ese transcurso que pasaron unos 8 años más o menos, Gaby, porque no fue al instante, cuando recibo esa promesa fue unos 8 años más que pasan y es ahí cuando ya siento de parte de Dios, ya, tienes que, exacto, ya, prepárate. ¿Y por qué teología? Porque tu llamado sí es dentro de un ministerio. Ahí está tu vocación. Es lo que yo le pregunté a Dios, mi Gaby, mira, cuando yo llegué a la iglesia, llegué con un hambre de parte de Dios, digamos de Dios, que había clases de liderazgo, ahí estaba, capacitación de algo, ahí estaba, había algo, yo ahí estaba, habían congresos y ahí estaba. Entonces, había un hambre de conocer, de recibir más de Dios que estaba en todos los conciertos, ahí estaba. Entonces, yo me acuerdo que todo eso fue como reforzando lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero era, hablando una vez con nuestro pastor, que ya no está con nosotros, me dijo, Martita, creo que es hora de prepararte. Pero para esto, que yo fui a hablar con el pastor, yo me acuerdo cuando llegaron unos jóvenes de Perú, ¿te acuerdas de Pasión Misionera Quito? Con la iglesia Emmanuel, como 200 jóvenes que estuvieron aquí con nosotros. Para evangelizar la ciudad. Para evangelizar la ciudad. Ahí fue que llegó una hermana y 2 o 3 veces se acercó una hermana a decirme, prepárate porque Dios tiene algo grande para ti. Otra vez en otro evento, en esos mismos días, prepárate porque Dios tiene algo grande para ti. Y eso de prepárate, entonces ya con esto yo voy donde el pastor, o sea, pastor, no entiendo. ¿Cómo me preparo? Exacto, recibí esto de parte de Dios, pastor me dijo que es para culturas, etnias, prepárate porque Dios, y ahí es cuando me dice el pastor, Martita, Dios te está llamando para usar con culturas. Martita, no te está llamando para ir, porque yo estaba pensando en irme, ¿no? Entonces me dice, no te está llamando para irte a otras naciones. Dios te está llamando para servir con tu propia cultura, con tu propia etnia y también con otras culturas. Entonces, yo digo, pastor, pero es que yo no tengo para prepararme. Yo me acuerdo que económicamente yo apenas tenía el sueldo básico para ese tiempo todavía y estaba estudiando. Entonces yo, ¿cómo estudio? Y en esto fue muy chistoso, mi Gaby, porque empezando a estudiar comunicación social en la UTPL, que es carísimo, para mí era carísimo, ¿no? Entonces, recibo el llamado de estudiar teología. Sí. Y yo, ¿de dónde voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo más chistoso es que por no poder pagar en la U, tuve que salirme de la U. Tuve problemas en el trabajo por cuestiones económicas de mis jefes, ya no pudieron pagarme, me quedé sin trabajo y estuve quedándome por 15 días en la casa de una amiga en Calderón. En eso yo, o sea, señor, o sea, ¿de dónde voy a sacar para prepararme? ¿Cómo voy a prepararme? ¿Y cómo llegó ¿cómo llegaron esos fondos, Marti? Y yo me acuerdo que el pastor me dijo, ve y averigua, hay algunos seminarios que tienen becas. Ve y si es que puedes aplicar. Yo me fui al Semisud
al Nazareno y vi las becas y apliqué a todas las becas. El Nazareno tenía 2 becas y apliqué a las 2 becas. Una era trabajo dentro de la misma institución a medio tiempo. Me salió la beca completita del medio tiempo. Y yo, ay, Señor, gracias. Cubrí ya con eso la mitad. La otra mitad del mismo seminario cubría, ya, digamos, estaba cubierto, digamos, el 75% ya estaba cubierto con becas. Wow. Me faltaba el otro 25%. Y yo, ¿de dónde saco, Señor? Si voy a estar estudiando, si no tengo trabajo, ¿qué hago, Señor? En esa semana, Gaby, pasé, Señor, si no hay alguna respuesta clara, Señor, yo me regreso a mi casa. O sea, si quieres que estudie, no tengo dinero, no tengo trabajo, o sea, ¿qué hago aquí? En esa semana yo me rendí delante de Dios, pero así por completo. Yo me acordé cuando decían que a veces uno es bueno rendirse en símbolo de me rindo por completo, pero es irte al piso y quedarte ahí tendido. O sea, Señor, me rindo. Sí, no, entonces, no como sentadita. Exacto, así. O sea, no. Señor, me rindo, sino como hasta físicamente. Exacto, físicamente. Yo, es más, estaba tan cargada que yo dije, Señor, ya no avanzo más. O sea, sin trabajo, con anhelos de estudiar, volverme a mi casa. O sea, ya no más, Señor, ya no más. O sea, me rendí por completo así. Y cuando esa semana el Señor me da una revelación, Gaby. O sea, el Señor es tan lindo cuando habla que me da una revelación donde me mostraba 4 lanzas de madera. Y todas esas lanzas donde me sostenían eran fáciles de caerme. O sea, no podía sostenerme en esas lanzas. Yeah. Y yo tenía que saltar, Gaby. Era tan claro eso que yo de un lado hacia el otro tenía que saltar. Entonces, en ese transcurso yo le digo al Señor, o sea, ¿qué significa esto cuando me despierto? O sea, ¿qué significa? Porque, bueno, cojo y salto, ¿no? O sea, sin sostenerme en esas cosas, solo cierro los ojos y salto al otro lado. Y al otro lado había una fiesta, había una boda, Gaby. Yo me quedé así como, wow. Entonces yo me quedo tan asombrada. Y era una boda judía cuando llego al otro lado. Entonces yo le pregunto al Señor, ¿qué significa esto? No te entiendo, o sea, te estoy diciendo que... Y tú me dices esto y lo que el Señor me estaba mostrando era, no confíes en la iglesia, no confíes en la familia, no confíes en tus amigos, no confíes en el seminario, en la beca. Confía ciegamente en mí. ¡Ay, qué belleza! Y no es que Dios haga de menos, y no es que haga de menos, de hecho el Señor mismo los usa, pero yo estaba poniendo mi confianza en estas personas terrenales que han sido de mucha bendición, pero yo lo digo así, ¿no? Y no es de forma tal vez despectiva, pero no son los pilares. Exacto. Tu vida no depende de ellos. Exacto, Gabito, o sea, no debí, o sea, poner mi foco en ellos, sino que mi foco cuando me estoy yendo al seminario a estudiar era Él. Ay, qué lindo. Era Él, y que Él iba a proveer todo lo que iba a necesitar. Y de hecho, los 4 años de estudio fueron años de mucha bendición, donde vi la mano de Dios cómo fue proveyendo año tras año para terminar los estudios. Es que Gaby. sí, Él llama, Él paga. Ay, sí, Qué Gaby, fiel que es el Señor. Gracias por contarme esta historia que yo estoy segura que va a alentar a algunos chicos que dicen, cuando tengo Dios un llamado que paga. puede ser para teología o para otra profesión. Exacto. Y cuando Él te llama, qué bueno ir a tocar la puerta. Porque podrías decir, Martí, la situación en mi casa no es fácil, me quedé sin trabajo. Lo que tengo es este sueño, Señor, pero no sé cómo puede llegar a ser realidad. Y fuiste a tocar puertas. Esa parte me encantó, Martí. Con toda humildad, Exacto, o sea, decir, necesito una beca. Y Dios abrió las puertas. Exacto. A mí lo de la teología me parece fundamental, Martí. Yo te confieso algo, eres mi amiga muy querida por muchos años. Y sabes que para mí la teología es tan valiosa. Algún día quisiera tener el privilegio de estudiar teología porque yo creo que las próximas generaciones tienen preguntas difíciles. Y yo sí creo que requerimos un estudio profundo de la palabra para dar respuestas simples. Entonces, yo digo, Señor, alguna gente me dice, pero ¿para qué vas a estudiar teología? ¿Para qué te complicas la vida? Y yo digo, amo a la próxima generación y si es que en algún momento Dios quiere usarme, ya sea con el privilegio de servir a mis hijas o tal vez a más chicos, yo sé que es indispensable tener eso.
Si es que Dios quiere, algún día mi amiga teóloga, te digo, ya estudié teología. Marti, querida, para ir cerrando este tiempo juntas, comenzaste como una jovencita indígena, preciosa, de Otavalo, cuya cultura me empujaba un poco a servir y a mantenerte un poco al margen de la historia, de lo que pasaba. No es como que estabas generando algo, sino que era un tema de tú estás aquí calladita, tú sirve y ya. Pero Dios te llama a ser su voz muchas veces, a empoderar a la próxima generación, a enseñar desde un púlpito, porque eres buenísima como maestra, como predicadora. Te preparas súper bien y se nota cuando tú te paras ahí adelante que Dios te respalda y que tienes un fundamento bien puesto. Es decir, esta mujer que nació en una situación de un servicio, en realidad, en todo el sentido de la palabra, Dios le llama a liderar, pero desde el servicio, como Jesús. ¿Me podrías hablar de eso, por favor? Esa ha sido como... de todos los liderazgos que tal vez uno ve en el seminario, porque nos mandan a leer un montón de libros y posturas, movimientos y todo. Creo que lo que más se rescata, el que realmente está buscando servir, es buscar el modelo de Cristo. ¿Por qué? Porque uno entiende que el liderazgo no es posición. El liderazgo es ir a servir, ir a estar con ellos en qué necesitas, cómo te ayudo, en motivarles a descubrir sus potenciales, ayudarles a caminar en ese transcurso. El servicio con los chicos es muy, muy desafiante a la misma vez, porque uno dice... Ya, yo creo que ya, esto como que ya sé cómo bien, pero realmente cuando nos encontramos con los chicos, cada chico es como un color, digamos yo. Cada uno de los chicos tiene una característica, tiene una cultura, tiene alguna problemática, cada uno es diferente en su esencia. Sí. Y con algo con la que también he luchado, tal vez estoy saliéndome de la pregunta, pero es, muchas veces los líderes damos como un punto de que a los jóvenes hay que tratarles así. O a los jóvenes hay que mostrarles esta estrategia porque esto funciona. En algunos casos sí, pero yo he conocido y he visto que los jóvenes son como colores. Cada uno tiene algo esencial, algo específico. O sea, no puedes talento. Como hacer que forzarles a que se acoplen o se amolden a algo que tú crees, sino que tiene que ser un proceso al servirles de una manera personalizada, individual, como Dios nos trata. Individual, exacto. Y respetando la diferencia de cada uno. Porque, por ejemplo, pongamos, ya desde la adolescencia vienen con el problema de los enamoramientos, ¿no? Entonces es... muchas veces, no, es que no tienes que cogerte de las manitos. O sea, y todos damos esa enseñanza, o porque a mí me resultó de esta manera, a ti también te tiene que ir así. O muchos dicen, ora porque desde que estás orando, o sea, sí hay que orar, no digo que no hay que orar, no, hay que orar, sí. Pero dicen, por ejemplo, solo tienes que orar y no estar saliendo con jóvenes, deja todo en las manos, pero los chicos necesitan conocer. Los chicos necesitan socializar. Introducirse en su mundo para que lo que tú aportas a su vida no sea desde un aprendizaje como esto me leía en un libro o esto sucedió conmigo. Exacto. Porque la historia es diferente, el contexto es diferente. Qué valioso eso que dices, Marti. Es Quisiera diferente. pedirte un favor, Marti querida. Un desafío. Un desafío, ¿sabes a quién? A los chicos que dicen, no tengo esperanza, no tengo futuro, no sé a dónde ir. ¿Cómo es eso de que tal vez vienes de una situación vulnerable, ya sea por temas económicos, por temas emocionales, relacionales en casa, que dices, no, como que yo no tengo un futuro y una esperanza? Tú vienes de un contexto muy, muy complicado, Marti, y con la bendición de Dios saliste adelante. ¿Qué le dices a ese chico o a esa chica que tal vez te está escuchando? Mirando a esa cámara. Okay. Yo creo que uno de los desafíos que yo puedo decir a los chicos y chicas que tal vez me están viendo es, número uno, trabajar bastante en uno mismo.
trabajar bastante en uno mismo, en no depender de las personas, en que nos digan lo bien que estamos o cuán bonitos estamos, sino empezar a valorarnos nosotros mismos. Pero ¿cómo empezamos a valorarnos nosotros mismos? Algo que a mí me ayudó mucho a salir de ese mundo bajo donde yo solo recibía órdenes y no tenía una autoestima o una identidad como Marta Perugacci o como una hija de Dios ahora. Yo digo, sufrí mucho, pero cuando entendí que tengo una identidad en Cristo Jesús, me ayudó a entender que no necesito la aprobación de otras personas, sino que solo necesito la aprobación de Dios. Y entender que Él nos amó antes de que la tierra fuera formada y que nos ama con nuestros defectos, con nuestras costumbres, con nuestras fallas, con nuestras falencias, con todo. Él nos ama así tal como somos. No nos ama por lo perfecto que podemos ser, sino que ya nos ama. Y eso tenemos que atesorarlo, abrazarlo y creerlo, porque solo así podemos salir de ese hoyo donde nos sentimos solos y donde sentimos que no le importamos a otros. Eso creo que sería algo importante. Sí, algo trascendental, Marti, lo que acabas de decir, esta proyección hacia un mañana, ya sea en el ámbito que Dios te llame, es una invitación a un trabajo personal, íntimo, primero contigo mismo. Exacto. Y con Dios. Marti, qué honor conversar contigo. Gracias por tu amistad. A ti, Gavita. Y gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por todo este camino de preparación. Yo tengo toda la expectativa para ver qué es lo que Dios tiene para tu futuro. Amiga, gracias por tu tiempo y gracias a ti por acompañarnos en este episodio de XYZ. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.